Amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos. Con un sincero afecto les saludamos este día. Quiero invitarles a que consideremos algunas porciones de las Escrituras que esperamos nos ayuden en cuanto a buscar el camino, la fórmula para una correcta y mejor adoración al Dios de los cielos. Si me permite, ¿por qué no nos iniciamos allí en Efesios capítulo 1? Efesios capítulo 1. Mire, leamos desde el versículo 3. Nos importa finalmente el versículo número 6, pero para tener el sentido y la idea, ¿no? Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en Cristo, según nos escogió también en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice que nos hemos sido aceptados por Dios. Ese es el punto. Hemos sido aceptados por Dios en el amado, en Cristo el Señor. En Cristo. Pero a nosotros nos ha dado un sentido. Cuando dice en el verso 3, ¿no?, que nos bendijo Dios el Señor, nos bendijo en Cristo. Verso 4, nos escogió en Cristo. Verso 5, nos predestinó en Cristo para ser hechos hijos de Dios. Dice entonces en el verso 6 que todo eso, una vez más, nos bendijo, nos escogió y nos dio la condición de hijos. Dice verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya. O sea, cuando Dios ha trabajado con nosotros, cuando Dios ha establecido un camino para tratar con nuestra vida, tenía un solo objetivo: que nosotros fuésemos un medio de alabanzas de la gloria de su gracia. Si usted me acompaña, por favor, ahí mismo en el capítulo número 1, versículo 11 y 12, por favor. Dice el 11, en Él, está hablando en Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que, por favor, de nuevo el verso 2, de nuevo el 11, en Él tuvimos herencia. La herencia es propia de los hijos, ¿no? Muy bien. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinado o tenido un destino previo, conforme al que hace conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que, verso 2, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, el Señor nos da la condición de hijos, de herederos, porque en Él tuvimos herencias. Nos da la condición de herederos, determinando en nosotros toda su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Un poquito más. Versículo número 13 y 14. Dice también, en Él también, en Cristo, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en Cristo, dice, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De nuevo, versos 13 y 14. Dice que en Cristo nosotros también, los que hemos oído la palabra del Evangelio, la palabra de la verdad, dice el Evangelio de nuestra salvación, y hemos creído en Cristo, además hemos sido sellados. Hay una marca, hay un sello sobre nosotros de nuestra nueva condición, de nuestra condición de pertenencia a Dios. A Él le pertenecemos. Él nos ha comprado a través del sacrificio de su Hijo. Entonces, ¿qué dice? En Él, primero oímos la palabra, creemos en Cristo el Señor, creemos en Él, y en ese momento dice, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es, dice, este sello es la primera parte, la arra, no, es las arras, la primera porción de nuestra herencia, la primera porción de nuestra herencia, ¿hasta qué? Hasta la redención definitiva, hasta la redención de la posesión adquirida, Claramente, el Padre nos compra en Cristo su amado Hijo. Él nos compra en Cristo su amado Hijo. Aleluya. Pero por la acción del Espíritu Santo en nosotros, habiendo sido sellados, entonces Él va a trabajar con nosotros. Dice que ese sello es la primera porción, la primera parte. Pero Él va a seguir trabajando, dice, hasta la redención completa, hasta que finalmente seamos plenamente suyos. No, la redención, dice, de la posesión adquirida, pero adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya, aleluya. ¿Sabe cómo puede entenderse esto? ¿Sabe cómo puede entenderse? Muy brevemente. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis en el capítulo 5. Acompáñeme un poquito, por favor. En el capítulo 4 hay una presentación muy hermosa de cómo se manifiesta en los cielos, ¿no? La adoración al que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono es el Padre, pero la Escritura va a decir en el capítulo 5 que el Hijo está en el centro también del trono. Amén. Muy bien. Para este que está sentado con el Padre en el trono, la Escritura lo va a presentar como el león de la tribu de Judá, o a su vez como un cordero como inmolado. Va a decir que él es un cordero como inmolado. Cuando se revela todo esto a Juan, que está en la isla de Patmos, por favor, mire lo que ocurre. Dice que este cordero como inmolado, verso 7, por favor. Apocalipsis 5, 7. Dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, está hablando de Jesucristo, Él es el cordero que fue inmolado. Ahora ya no está inmolado, pero mantiene una forma de identificación. Es un cordero como inmolado. Muy bien. Cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, hasta la redención de la posesión adquirida, dice Pedro.
Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Mira el verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Alrededor del trono, muchos ángeles, y de los seres vivientes y de los ancianos. Mire, su número, el número de esos ángeles que estaban alrededor del trono, su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Atienda, y a todo lo creado, verso 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, toda la creación entonces, de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Les oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso es estar creado, estar bendecidos, estar enseñados, estar redimidos, comprados, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nos redime el Señor. Para eso nos compra el Señor. Por eso es que si uno revisa en forma breve, si uno revisa, por ejemplo, en el primer pacto, Levítico capítulo 26, hermanos, amigos. Levíticos en el capítulo 26. El versículo número 1, solo el versículo 1, va a decir: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En estos días donde incluso autoridades políticas, uno ve que salen de un lugar y caminan y se paran frente a la escultura, frente a una gran piedra tallada de un hombre que murió hace muchos años, pero que la figura está representada allí. Y uno ve que alguien, una autoridad, alguien que ostenta un título, va hasta ese lugar, se pone la mano en la cintura y saluda inclinándose. Cuando Dios le ordena a Moisés escribir esto, estamos hablando, amigos y hermanos, de cerca de 2000 años antes de Cristo. Dios le dice a Moisés: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura. ¡Ay, qué bonito! Van a poner el busto de un gran deportista. ¡No, qué bonito el busto de un presidente! ¡No, mire el busto de este hombre que ha hecho tanto bien! Eso es lo que la Escritura llama por el apóstol Pedro vivir conforme a la concupiscencia de los hombres, buscando satisfacción en la carne. Porque lo que Dios manda, lo que Dios espera, es que nadie haga ídolos, ni escultura, ni os levantéis estatua. Amigos, hermanos, ¿quién no quisiera tener una figurita suya, bien hecha,
bien trabajada, aunque no la luzca en el antejardín, pero para tenerla ahí en un mueblecito. Y alguien dice, bueno, y para que cuando yo me muera me recuerden. Mire, si no lo ha hecho muy bien con los suyos, puede llenar de escultura la casa y no le van a recordar. Al contrario, si vivió en amor, dándose, cuidando, cubriendo, enseñando, formando a los hijos para que sean verdaderos hijos de Dios, van a pasar los años y lo van a recordar siempre, porque la Escritura dice que son bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque su vida, su cuerpo pasa, pero sus obras seguirán con ellos. Entonces no necesita escultura, no necesita busto. No, hermanos, con mucho cariño, no necesita tanta fotografía, no necesita tanto álbum, no necesita los muros de las casas llenos de fotos, llenos de figuras. Eso es parte de la idolatría, por si acaso. No está bien, no está bien. Revise. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque hay un solo Dios, dice el Señor, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. En el mandamiento del primer pacto va a decir precisamente, porque yo soy Jehová vuestro Dios, porque yo soy el único Dios, porque hay un solo Dios para ustedes, entonces no tendrán dioses ajenos delante de mí, ni se inclinarán a ellos, ni le adorarán. Todo lo que se haga en contra de la palabra del Señor, eso es idolatría. Por favor, acompáñenme al Salmo 96. Job Salmos. Salmo 96. Mire, ¿por qué no leemos los primeros 5 versículos? Y usted subraya luego el 5. Pero parte diciendo, cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciar de día en día su salvación. Su salvación, eso es lo que uno anuncia. Verso 3, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Verso 4, porque grande es el Señor, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Verso 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Aleluya. ¿A quién debemos adorar? ¿Al que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay? ¿O a aquellos que no han hecho nada? Incluso algunos que han tenido un buen pasar, algunos que, no sé, estoy pensando alguien que ha sido gobierno y lo ha hecho bien respecto de cierta materia. Todos los demás le juzgan porque lo ha hecho mal en otras materias. Y aquello que hizo bien, lo hizo bajo un encargo, bajo una comisión que tenía en el trabajo que estaba haciendo. Por lo tanto, todavía no ha hecho nada muy interesante. Terminemos con 2 textos que me importa que queden en su corazón. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 16. ¿De qué cosa debe cuidarse la iglesia del Señor? ¿De qué cosa debe cuidarse? Por favor, leamos 14, 15 y 16. Dice el 14, no os unáis en yugo desigual.
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, dice, no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. No pueden estar juntos. O hay justicia o hay injusticia. Juntos, imposible. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Imposible. Cuando la luz aparece, la tiniebla desaparece. No hay comunión posible. ¿Qué concordia, qué relación tiene Cristo con Belial, uno de los nombres de Satanás? ¿O qué parte podría tener el creyente con el incrédulo? Mire el verso 16. ¿Qué acuerdo hay? Atienda. ¿Y qué acuerdo hay o puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y el Espíritu dirá por Pablo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces no puede haber acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Por eso que los hijos de Dios nunca por ningún motivo adoran ninguna forma de idolatría. Nunca por ningún motivo. Termino en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. Versículos 8 y 9. Vamos a leer también el 10 por el sentido tan alto que tiene. Dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Verso 9, porque ellos mismos, los hermanos de Acaya, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, aquí está, ¿ve? Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amigos y hermanos, cuando se adora ídolos, cuando se adora otros dioses, esos de los cuales hemos leído antes, que tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen oído, no oyen, cuando se adora a otros ídolos, ¿me puede decir, por favor, cuál es su esperanza? Si no lo puede oír, si no le puede hablar, si no le puede mirar, ¿cuál es su esperanza? Qué glorioso es adorar al Dios de los cielos. Qué glorioso es adorar a Cristo, el bendito Hijo de Dios. Qué glorioso es saber que Él nos ha redimido, nos ha comprado a través del sacrificio de Cristo y que nosotros cada día que pasa estamos más cerca de ser, de provocar en nosotros la completa redención, dice el apóstol Pedro. Qué hermoso es que nosotros podamos vivir en esperanza. Dice, esperamos de los cielos al Señor Jesucristo. Aleluya. El cual nos libra de la ira venidera. Viene un tiempo, termino con este comentario, viene un tiempo en que el bendito Hijo de Dios se sentará en su gran trono de gloria. Y Él juzgará y separará a los que son suyos y a los que no lo son. Y hay un tiempo en que se manifestará todo el amor de Dios, recibiendo a sus hijos, recibiendo a sus herederos, recibiendo a los que Él viene a buscar, recibiendo a aquellos que Él nos librará de la ira venidera. Él nos va a recibir para decir benditos, benditos de mi Padre. Pasen a tomar el control y el gobierno del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero toda la ira de Dios se dejará caer, se manifestará sobre aquellos hijos de desobediencia, los que no han venido a Cristo, no han escuchado la palabra del Evangelio, no han entregado su vida al Señor, no le han adorado a Él como el Señor establece, sino que han centrado su vida en adorar cosas temporales, en adorar figuras. Se han entregado su vida a la idolatría. Dice Mateo 25 que a aquellos va a decir, id,
malditos de mi Padre, al sufrimiento preparado para Satanás y todos los que le siguen a él haciendo su voluntad. Amigo y hermano, tenemos tiempo de escapar de la ira venidera. Cristo el Señor es el que nos librará de la ira venidera. Si venimos a Él y nos escondemos en Él, estamos cubiertos, estamos protegidos. Y aunque anduviere en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Señor estará con nosotros. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.